Vamos a continuar, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Como iglesia, Dios diseñó la iglesia, hoy vamos a hablar de eso, el cual es una institución puesta por Dios. Mucha gente dice que la iglesia es el opio de los pueblos, que la iglesia fue un invento del ser humano para oprimir a la gente, para meterla en temor. Pero hoy vamos a ver el título. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Muchos ya lo sabemos, muchos hemos aprendido. Un domingo, ¿qué pudieras hacer si no hay iglesia? Si no hubiera un lugar de reunión, quedarte en casa. Para muchos es su único descanso. Yo no sabía que el domingo es el primer día de la semana, ya después supe, ya hace mucho tiempo. Entonces, nosotros cada domingo, que es el primer día, le damos lo primero a Dios. Desde ahí entendemos principios de Dios en su palabra para darle gracias a Él. Regrésame tantito el salmo que vimos. Dice, entrad por sus puertas, ¿cómo? Con acciones de gracias. Por sus atrios, y aquí figura el templo de Salomón, por sus atrios con alabanza, alabarle, y dice, bendecid su nombre. Lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios. Yo estaba ayer meditando en eso y se lo platiqué a un amigo muy inteligente. Es un químico muy inteligente y él se vanagloriaba por su inteligencia. Le digo, ¿sabes qué es una neurona? Me dice, sí, claro que sí, yo sé que es una neurona. Digo, bueno, las neuronas tienen dendritas, como unos bracitos, y entre cada dendrita y otra hay una interconexión que se llama sinapsis. Entonces esa sinapsis es unas descargas eléctricas que mandan que tú puedas pensar, que tú puedas alzar tu mano, que tú puedas bajarla, que todo lo que tú haces lo lleva a cabo las neuronas en el cerebro y en todo el sistema. Entonces le digo, ¿sabes qué? Si hoy tú puedes pensar, es gracias a Dios. ¿Sabes qué dicen los científicos? Los científicos toman eso, lo saben, pero una vez nos dijo un médico en la universidad, dice, esa sinapsis, ese choque eléctrico, no sabemos cómo sucede. Sabemos que sucede, pero no sabemos cómo. Y yo le digo, yo sí sé cómo. Dios permite que haya esa interconexión y pueda venir un pensamiento y puedas pensar, puedas recordar. Hay gente que ya tuvo problemas en sus neuronas y ya no recuerda, se encuentra en un ser querido y qué triste es ver a tu papá, a tu mamá y que ya no se acuerden de ti. Tú quisieras. Hay esa gente que recuerda todo su pasado y hay gente que ya se olvidó. Entonces, la iglesia es un lugar para ir y ¿qué? Dar gracias a Dios. ¿Pero a quién? A Dios que nos creó. Amén. Y venimos a adorarle. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. ¿Pudieras decirle al que está a tu lado? Fuiste creado para adorar a Dios. Amén. Está eso en nuestros genes. Está dispuesto ahí en nuestro ser el deseo de adorar. Dice una historia que unos antropólogos estuvieron haciendo una investigación en un lugar recóndito donde no había civilización, puros nómadas, pero tenían un intérprete. Y entre todo lo que investigaron le preguntaban sobre si tenían alguna religión, si adoraban a algo. Y el intérprete le preguntó y le dijo, sí, dice, tenemos a nuestro Dios y lo adoramos. Un día cayó del cielo, dice. Y fueron al cerro y era un helicóptero. Y una noche cayó y ellos no sabían qué era. Y ahora le prendían hasta velas, fogatas y le adoraban porque Dios lo mandó, dice. Y era su Dios helicóptero. Obviamente ellos no sabían que era un helicóptero. Nuestros antepasados adoraban al sol, la luna, las estrellas. No se explicaban qué era, pero de dentro de ellos brotaba el deseo de adorar. Amén. Y si tú no adoras a Dios, terminarás adorando otra cosa. Amén. Aquí no tenemos imágenes, porque dice que el que cree en Dios
tiene que creer que le hay. Es por fe. Tú no necesitas nada, es por fe nada más. Amén. Ok. Vamos al propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Mira qué tan hermoso Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3:14 y lo pone como una, no sé si se pueda con el zoom para que se vea todo. 1 Timoteo 3:14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice Pablo, le dice a su discípulo Timoteo, para que si tardo, está bien, sepas cómo debes de conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios, haciendo referencia a la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente y nos da un atributo de la iglesia, que dice que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Cristo, que somos todos, debe de ser una columna de ¿qué? De verdad. Amén. Porque una no se debe decir mentira, se debe trazar la palabra, y otra debemos de vivir en verdad. Hay gente que vive una mentira, ¿sí o no? Su vida es una mentira. Dice que ama y no ama. Pero la iglesia dice que es la columna y el baluarte, algo formidable de la verdad. Hoy, hermano, no encontrarás mensajes de salvación, mensajes de vida eterna en otros lados. Yo siempre le pregunto a mi hijo, ¿cuántos cristianos hay en tu salón? Dice, no hay. ¿Qué te enseñan en la escuela? No te hablarán de Dios, como conforme a la Biblia. El único lugar donde tú aprenderás de Dios, de su carácter, de sus atributos, de las escrituras, ¿dónde es? En la iglesia. Se espera que en la iglesia se hable de eso, cuando tristemente en muchos púlpitos se habla de filosofía y se habla de otras cosas, cuando debería de hablarse la palabra de Dios. Entonces, ¿yo a qué voy a la iglesia? Número uno, ¿a qué? Adorarle, a darle gracias, ¿sí? Y aprender la verdad que Dios tiene para mi vida. Amén. Acá hay dos. Está bien. Seguimos. ¿Sobre quién está fundada la iglesia? Muchos ya lo sabemos, para otros el repaso. A lo mejor para alguien no sepa, y hoy lo vamos a ver. Mira lo que dice. En Mateo 16:18, Jesús le dice a sus discípulos, le dice, y yo también te digo que tú eres ¿quién? Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sobre quién está fundamentada la iglesia? Sobre Pedro. No es cierto. Vamos a aprenderlo, ¿sí? Ya lo sabemos, pero ahora tenemos que ver que las escrituras fueron escritas en hebreo, en el Antiguo Testamento y en griego en el Nuevo Testamento. Y ahí se pudiera uno equivocar sobre quién está puesta, pero hoy lo vamos a aprender para que sepamos que la iglesia no debe estar puesta sobre el pastor, sobre ningún ser humano. La iglesia es algo espiritual. Amén. Tiene una parte física, tiene un lugar, un templo, hay hermanos, nosotros somos piedras vivas, pero tiene una parte espiritual. Aquí, donde te reúnas, tú te puedes conectar con ese Dios sobrenatural. Amén. Seguimos. Vamos a ver el contexto. Hemos aprendido que para ver un texto tenemos que ver el contexto. ¿En qué momento Jesús le dijo eso a Pedro? ¿Sí? ¿Le preguntó solo a Pedro o le preguntó a muchos? Vamos a verlo. En Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a Pedro. ¿Así dice? No, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí no se ve, le borran. Pero Jesús quería saber qué pensaban sus discípulos de él. Amén. Al igual que hoy día, Dios quiere saber tú qué piensas de Jesús. ¿Que es un filósofo, que fue un gran hombre, o que realmente es Dios en la tierra? Amén. Entonces,
Jesús venía y siempre iba con sus discípulos porque uno de sus propósitos fue salvar al mundo a través de su muerte, pero su segundo gran propósito fue hacer discípulos. ¿Escuchaste? Si Jesús no hubiera hecho discípulos, su mensaje se hubiera perdido. Es tan importante los discípulos en las escrituras y en la historia de la Biblia, tal cual que si no, no tuviéramos Biblia. Amén. Y él le interesaba saber qué pensaban ellos. Seguimos. Ellos le dijeron, unos dicen, la gente dice, que a lo mejor es Juan el Bautista, que reencarnó, porque ya le habían volado la cabeza. Reencarnó en Jesús. Otros dicen que es el profeta Elías, porque Elías fue arrebatado. Otros que Jeremías o alguno de los profetas. O sea, ese Jesús es un profeta de Dios, pero que Jesús mismo, de él mismo decía que él era Dios. ¿Qué edad tenía Jesús cuando empezó su ministerio? 30 años, joven. Y terminó su ministerio a los 33 años. Él no escribió ningún libro, pero sus discípulos escribieron de él. Amén. Y él dice, la gente eso pensaba. Seguimos. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, ¿a quiénes les preguntó? ¿Solo a Pedro? Todos. ¿Te das cuenta? Todos les preguntó y solamente Pedro fue el que tomó la iniciativa para contestar. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo no es un nombre, Cristo es un título. Cuando decimos el César no es un nombre. Hay personas que le ponen a sus hijos César, pero César es un título que significa gobernador, ¿no? Como el presidente es un título. Cristo significa Mesías, enviado. Tú eres el ungido, tú eres el enviado, tú eres el que Dios escogió para venir a salvarnos. Por eso es Jesús, que significa Salvador, y Cristo. Amén. Y nosotros decimos Jesucristo, pero tenemos que saber que Cristo es un título. Amén. Jesús el Cristo, aquel que nos iba a salvar y fue el que Dios escogió para venir a darnos vida. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Si fuiste hijo de María, si tu papá fue José, pero no solo eso, ellos pudieron ver a través de ese hombre, a través de Jesús, que él era el Mesías. Tenía un cuerpo humano, pero él era el Cristo. Amén. ¿Seguimos? Entonces le respondió Jesús, ¿qué le dijo? Doblemente bendecido, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún ser humano. Eso quiere decir, es un hebraísmo. Dice, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El único que nos puede revelar a Cristo es el Padre, a través de su Espíritu Santo. El único que nos puede revelar su palabra, que es verdad. Yo antes no creía que en la Biblia, sí, por lo regular la única Biblia que yo conocía era una Biblia blanca que había en la casa. Cuando me presentan una Biblia negra, con versión Reina Valera, yo dije, no, esa Biblia no es de Dios porque es negra. El color no tiene nada que ver, pero yo era así. Esta es roja y decía, ay, no, es el contenido, es la traducción. Eso no tiene nada que ver sino lo que está dentro. ¿Amén? Entonces le dice Jesús a Pedro y todos sus discípulos ahí, ¿sí? Tú eres, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Sigue. Y dice lo que leímos al principio, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia tradicional dice que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre ti, Pedro, edificaré la iglesia universal. El término católico significa universal.
¿sí? De hecho, la historia dice que Pedro murió en Jerusalén. ¿Saben dónde está Roma? El Vaticano. Bueno, el Vaticano está en Roma. Que llevaron los restos de Pedro hasta por el año 327 más todavía, si es que había restos, llevaron los restos de Pedro y los llevaron a la basílica para hacerla, y pusieron los restos de ahí, pusieron la tumba, y sobre la tumba edificaron la iglesia física, ¿sí? Porque ellos tomaron ese pasaje para decir que Pedro era el primer papa, ¿sí? Y que Pedro era el que fundó la iglesia, cuando Jesús no quiso decir eso. Vamos a ver qué significa Pedro y qué significa roca. Y vamos a ver que son dos palabras diferentes. ¿Me sigues? Para entenderlo. Mira, Pedro, cuando le dice, tú eres Pedro, y ellos hablaban en arameo, en griego, ¿sigue? Significa, o se le dice Petros. En su idioma dice, tú eres Petros. ¿Y sabes qué significa Petros? ¿Sí? Piedra. Dice, tú eres piedra, tú eres Petros, tú eres una piedra. ¿Sí? Y el término roca, porque luego le dice, y sobre esta roca, viene del griego Petra. Son dos palabras diferentes, Pedro y Petra. ¿Sí? Y Petra significa roca. Entonces no le podía decir, tú eres piedra. Hubiera dicho, y sobre esta piedra edificaría mi iglesia. ¿Sí me explico? Le dice, tú eres piedra, y sobre esta roca, sobre Cristo, iba a ser edificada la iglesia. Dios, en el orden de salvación, puso a Cristo como fundamento, y después puso su palabra y su iglesia para salvar al mundo entero. Yo hoy cada día me maravillo, me da temor, me da pavor el peso que tenemos para salvar a otros. Dios te escogió a ti y a mí para ser parte de ese llamado eterno. Amén. Entonces Jesús mismo le dijo a Pedro, ¿sí? ¿O regresa a lo mejor? Regresa. Dice, yo también te digo que tú eres una piedra, y sobre mí, sobre Cristo, iba a edificar la iglesia, y el infierno no prevalecerá sobre él. Dice que una vez alguien naufragó, un muchacho naufragó, pero lo curioso fue que él se metió a su barca, pero no sabía nadar, pero pues se sentía cómodo en su barca. Y una noche que hubo una tormenta, su barca encalló y él quedó sobre una roca que había ahí. Pero a escasos 100 metros de la orilla estaba. Pero como no sabía nadar, pues no podía nadar 100 metros. Y él se agarró sobre la roca y pasó 3 noches ahí, día y noche. Hasta que una vez un lanchero pasó y lo vio y lo rescató. Y la noche estuvo terrible. Y le dice, oye, ¿tú no temblabas? ¿No te daba miedo estar ahí en medio de la oscuridad? Dice, sí, yo sí temblaba, dice, pero la roca no temblaba. Cuando la roca no temblaba, yo más me agarraba. Y venían las olas, pero yo más me afianzaba en la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Amén. Pueden venir problemas, tormentas, dificultades, pero si tú estás en Cristo, la iglesia fue fundada por Cristo. La iglesia fue comprada por Cristo. Y yo y tú tenemos que estar en Cristo, en una relación viva, real y constante con Él. Amén. Seguimos. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Mira qué hermoso, qué maravilloso, qué encomienda tan grande. Dios le dio a Pedro y le dio unas llaves grandotototas para poder abrir el cielo, ¿verdad? Porque dice que le dio unas llaves. Hermano, ¿era literal o era metafórico? Metafórico. Le dio unas llaves.
Sí, pero no físicas. Amén. Sí le dio las llaves. Pregunta, o pregúntale al que está a tu lado, ¿cuáles son las llaves del reino de los cielos? ¿Alguien sabe? Ya muchos ya saben. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? El Evangelio. Amén. Pedro, en el libro de Hechos, cuando él predica, él usa las llaves. Pedro era desafiado, tomó la voz, abre con las llaves y se convirtieron 3,000 almas. Amén. Más adelante él le predica al Cornelio, que fue el primer gentil convertido a Cristo. Él usó las llaves. Amén. Nada más las tiene Pedro. Yo me sabía hasta chistes de que Pedro está en el cielo y él tiene las llaves y él te quiere dejar entrar y si te portas mal no te deja entrar, ¿no? Pero eso es figurado. Dios, Jesús, le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, que era el bendito y hermoso evangelio. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Cuando tú abres la palabra, cuando tú hablas la palabra, tú abres. Y si esa persona cree, su vida es salvada. Ayer que ministramos en un anexo, yo veía jóvenes, hombres, muchachos llorando por la palabra de Dios. La palabra es la que abre, la palabra es la que te ayuda. Dios prepara tu corazón para recibir la palabra. Amén. Y ahora, Pedro, ¿dónde está? En el cielo, se llevó las llaves, ya nos quedamos sin llaves, ya no podemos entrar. No, tú y yo tenemos las llaves. Si tú sabes predicar el evangelio, tú tienes las llaves para abrir. Amén. ¿Seguimos? Dice en Corintios 3:11. Después de esto, Jesús siguió predicando y ellos se quedaron ahí con el evangelio. Dice en Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento, otra roca, otro cimiento, porque porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es nuestro fundamento. La base de la vida cristiana es Cristo. Amén. Mi relación con Él. Si tú no platicas con Jesús, si tú no oras con Jesús, si yo no llevo una vida práctica con Jesús, yo no conozco a Jesús. Yo puedo conocer cosas de Dios. Las escrituras me muestran su carácter, las escrituras me muestran su vida, las escrituras me muestran cómo es Él. Ayer predicamos de 4 amigos que llevaron a un paralítico. ¿Sí? Y el paralítico se levantó. La Biblia me dice qué puede hacer Jesús, el poder que Él tiene. Amén. Entonces, si yo creo lo que la Biblia dice, entonces yo camino en esa verdad. Y yo puedo orar. ¿Sabes por qué yo oro por enfermos? Porque yo creo que Dios puede sanarlos. Y lo he visto. Amén. Y a veces no lo veo al momento, lo veo después. Pasa el tiempo y me dicen, oye, fíjate que sí. Pero yo ya no me detengo a ver, yo solamente comparto y espero que Dios haga. Porque si esa persona se encuentra con Dios, Dios puede hacer su obra. Amén. Y Dios va a tratar con él, con ella, como Él quiere. Amén. Seguimos. Y puede deshacer las obras de las tinieblas. Me tocó una joven de la Aldana, no le pedí su nombre, su dirección. Era una joven como de 18 años, pero estaba con una bebecita en la cama donde llegué y los médicos no le encontraban nada. Y yo le hago siempre el interrogatorio y yo me voy al interrogatorio espiritual, le hago mi diagnóstico espiritual y le digo, oye, ¿qué le pasó? No, pues, y digo, ella no escucha música demoníaca, no ve películas, no. Ah, dice su hermana, pero al lado, dice, hay una bruja, dice. Al lado de la casa hay una vecina que es bruja. Y ese día iba pasando y la señora luego avienta cosas de este lado, dice. Y de repente se desmayó mi hermana.
Y ya empezó con esos temblores y la trajimos. Y ya yo le prediqué a Cristo. Yo agarré las llaves y le hablé de Jesús. ¿Crees en Jesús? Me dice, sí. ¿Crees que eres crees que todos somos hijos de Dios? Sí. Le digo, no. Solo aquellos que hemos creído, que hemos confiado en Él, que le hemos entregado nuestra vida, pasamos a ser hijos de Dios. ¿Quieres serlo? Sí. Y renunciamos ahí en medio de la sala en urgencias. Ella oró, renunció, me dice, me duele el pecho. Le digo, tranquila, confía en Dios. Y empezamos a orar. Empecé a reprender en el nombre de Jesús todo pacto, todo conjuro, todo espíritu inmundo. ¡Pum! Se liberó, gracias a Dios. Le digo, ¿cómo te sientes? Me dice, me siento cansada. Pues es una lucha. Cree y confía en el Señor. Me fui. A la siguiente guardia me ve y estaba hablando por teléfono. Ya llegó el enfermero que oró por mí. Y le prediqué a Cristo. ¿Sabes qué hizo después? Ella va a una iglesia tradicional y dice, ahora me voy a pegar más a la iglesia. Y yo así. Pero le digo, no te olvides de Jesús. Hay gente que tú vas a poder pastorear y guiar. Hay gente que no. Pero yo siempre les digo, sigue a Cristo. Porque Cristo te va a revelar las Escrituras. Amén. Y te va a mostrar si estás bien o estás mal. Cada que tú leas la Biblia, le digo, ora a Dios. Y dile que te muestre. Y hoy yo sé que Él tiene el poder para transformar, para liberar, para hacer su obra. Amén. Seguimos. En primera de Pedro 2:5. Ve por favor, ve a tu Biblia, léelo. Vamos a ir viendo. Me acuerdo una vez fuimos a orar por tu sobrina, Delina, tu prima. Fuimos a orar una vez por tu prima. También le hicieron brujería, una bruja, no sé qué le hizo. Y hasta que esa persona no le entrega su vida a Cristo, no es libre. Y oramos por esa joven también. Y ya tenían rato orando por ella. Y Dios nos llevó ahí, le predicamos el Evangelio. Hermano, tú tienes las llaves. Amén. Para abrir lo que Dios va a hacer. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, estamos hablando de la iglesia, como piedras que vivas. La iglesia no es el templo es el lugar. Es más, nosotros ni templo tenemos cortinas, cerramos. Estamos orando por un lugar donde estemos. Amén. Y Dios nos los va a conceder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Pero hay que trabajar. ¿Cuántos quieren? Amén. Hay que esforzarnos en hacer la obra. Cuando yo leía lo de Noé, ahí Dios me habló, predicamos de Noé. Dios le dijo, haz el arca, yo voy a enviar los animales. No tomo esa figura por los animales, pero el Señor me dijo, hazlo, yo voy a enviar las almas. Necesitamos un lugar más grande donde Dios, pero necesitamos discípulos para que discipulen a todas las almas que Dios va a llevar. ¿Lo puedes creer? Amén. Yo lo creo. Amén. Por eso oramos, por eso ayunamos, por eso estamos trabajando en la obra del Señor. Y entonces dice, vosotros también, ¿como qué? Piedras vivas. Una casa se pone con una piedra inerte, un bloque inerte, pero la iglesia se forma con piedras vivas. Y dice, sean edificados como casa espiritual, hermano. Tú y yo somos una casa espiritual de Dios. Y tenemos que ser edificados. ¿Qué es ser edificado? Yo tengo que crecer en dos cosas. Número uno, di conmigo, tengo que crecer en conocimiento. Y tengo que crecer en carácter. Amén. Los frutos del Espíritu Santo son el carácter de Cristo. Amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Yo tengo que crecer en el carácter de Cristo, porque si yo solo tengo conocimiento y no tengo carácter, yo voy a echar a perder la obra.
puedo echar a perder la obra. Si tú tienes el medicamento, pero para poder inyectar el medicamento tú necesitas una aguja rígida, de metal, que pueda entrar, romper la piel, el músculo, entrar, y el detalle no es la aguja, no, o sea, la aguja, nomás un piquete, es lo que va dentro, pero necesita una aguja firme para poder entrar ese medicamento. Si yo soy frágil en mi carácter, no voy a avanzar mucho, aunque avance en conocimiento. ¿Escuchaste? Yo tengo que crecer en carácter, porque es lo que me va a mantener. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso, ¿y qué? Y humilde de corazón. Alguien manso no es alguien menso, ¿no? Entonces el bueno es tonto, no. Alguien manso es alguien que fue amansado. Tú ves un caballo, si lo has visto en las películas, cómo los montan, y personas chiquititas. Pero ese caballo aprendió. ¿Cómo? A través muchas veces de pulsarlo, ¿no? El caballo se quería ir por un lado y lo jalaban. Y si no obedecía, ¡pum!, le daban. Cuando tú ves un hermano en Cristo dócil, no creas que era muy dócil. Le dieron, ya aprendí. Si me voy por a donde no es, el pecado, las consecuencias te duelen y regresa. Ya después ya entiendes, manito, que si no buscas a Dios, ya dice uno flojito y cooperando. Y te vuelves manso. ¿Sí? Si no oras, te apartas de Dios, ya lo aprendiste. Entonces, ¿qué haces? Oras, vas aprendiendo, el carácter se va formando en ti. Si no hay carácter, no hay avance. Entonces, ¿qué necesito? Conocimiento y carácter. Ahí tengo que ser edificado. Por eso dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué hace un sacerdote? ¿Cuál es el trabajo del sacerdote en el Antiguo Testamento? Tomar el sacrificio. La gente venía a pagar por sus pecados, y para poder pagar tenían que morir, pero no querían morir. Tomaban un sustituto, tomaban un cordero, literalmente le pasaban sus pecados y ese cordero era sacrificado. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo hoy sacerdotal? El que estamos haciendo. Predicar la palabra, orar por las personas. Cuando tú oras por alguien, tú estás haciendo un trabajo sacerdotal. Cuando tú predicas, tú estás haciendo. Lo que están haciendo los maestros ahorita, están haciendo un trabajo sacerdotal. Y ahora es un sacrificio vivo. Amén. ¿Y sacerdocio qué? Santo. Si tú sirves a Dios en pecado, cuidado. Amén. Hay juicio. Y eso lo tenemos que saber. Mejor decir, no, espérame, deja que me ponga a cuentas con Dios. Por eso siempre al inicio oramos, Señor, perdóname, porque es algo santo. ¿Vale? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Cristo. Todo lo que hacemos al final decimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que tú hagas, hazlo en el nombre de Cristo, para que sea aceptable a Dios. Toda obra que tú hagas en tus fuerzas, Dios no la recibe. ¿Escuchaste? Lo haces para ti, para vanagloriarte. Dios dice, no, yo no acepto eso. Pero si lo haces en el nombre de Jesús, tú lo haces. Y hay una línea tan delgada entre tú servir para Dios y servir para el hombre. Tú puedes estar barriendo y Dios ve si lo haces para Dios o no. ¿Sí? Tú puedes estar atendiendo a tus hijos y Dios sabe si lo haces para Dios o no. A veces los hijos no les gustó ni la comida. ¿Te gustó, hijo? Como que le faltó sal. No pueden echar sal. Pero si lo haces para Dios, dices, bueno, okay. Porque a veces nosotros esperamos siempre el reconocimiento de la gente. Y si no nos lo reconocen, nos sentimos. Pero cuando lo haces para Dios, aunque no te lo reconozcan, vive y sirve para Dios
en todo lo que hagas. ¿Escuchaste? No esperes el reconocimiento de nadie. Y si te lo reconocen, qué bueno, un like, gracias, recibes el elogio. Pero sabes que Dios allá arriba está dando palomitas, porque tú lo haces para Dios. ¿Sí? Seguimos. Y mira lo que dice Lucas 19:10, y es lo que tenía. ¿Qué estamos aprendiendo? El propósito de la iglesia, ¿cuál es? Venir al conocimiento de Cristo. Nos forza a orar. Si no oraste en toda la semana, vas a orar hoy, o has estado orando hoy. Si no leíste la Biblia, no levantes tu mano, pero ¿cuántos no leyeron Biblia en toda la semana? Ni los memes con Biblia, nada. Porque a veces nada más leemos los textos del Facebook. Ni eso leyó. Bueno, en la iglesia eres forzado a leer, ¿sí o no? Eso va uno a la iglesia, que te enseñen, y para que tú hagas el hábito y luego lo hagas parte de tu vida todos los días. Cuando tú entiendes que la palabra de Dios, dice la Biblia, que es miel, que es leche, que es pan, que es carne, dice, para el espíritu, necesitamos comer la palabra. ¿Ves? Mira que el perrito viene todos los domingos. Todos los domingos hasta se duerme. Ok. Y vamos a ver en este texto, en esta historia, lo que Dios hizo y cuán importante es que Dios use a las personas. Dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, ¿qué hizo? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. ¿Cuándo se perdió? ¿Sí? En Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, perfecto, bueno, ¿sí? Completo, inteligente, todo lo tenía. Pero el hombre decidió no obedecer a Dios. ¿Seguimos? En el 3:17 dice ahí, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, no obedeciste a Dios, y obedeciste a tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comeréis de él, vino una consecuencia terrible. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El mundo que cayó en decadencia, por eso Jesús tuvo que venir a restaurar nuestras vidas. Todo lo que te estoy explicando es un resumen de lo que hemos visto muchas predicaciones, pero al final te voy a decir por qué. ¿Seguimos? Y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús ya hizo su parte. Cada vez yo tengo más carga por la parte que me delegó a mí. ¿Sabes que Dios delegó al ser humano la paz del mundo? ¿Sí? Me decía una persona, fíjate que a mí, ella estaba sentida con Dios por cosas que le pasaron. No te voy a decir detalles, pero le digo, mira, ahí el problema no fue Dios, le digo. El problema fueron tus papás. Tus papás no hicieron su parte. Dios les delegó a sus papás el cuidar, el proteger, el proveer a los hijos. Dios, ¿por qué? No, es que Dios delegó a los padres. ¿Amén? Y luego te va a tocar ser padre. A mí hoy ya soy padre. Mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años. Yo cuando veía un escenario, o sea, una familia, papá, mamá y un hijo, yo sentía feo, porque yo no lo tuve. Ibas a un centro comercial y veías papá, mamá, el niño en el carrito, yo sentía feo. Y yo le echaba la culpa a Dios. Hoy ya no. Hoy sé que mis papás tuvieron una responsabilidad, pero luego tomé una frase que a mí me ayudó, que dice, soy lo que soy y estoy como estoy por mis decisiones. Ahora tú ya que eres grande tienes tus propias decisiones. Ahora te toca ser padre. Yo a veces lo veo con mis hijos, cuando yo juego con ellos, yo no tuve la oportunidad de jugar con mis papás. Pero cuando yo juego con ellos, yo sano eso. Y a veces no se dan cuenta y estoy jugando con ellos y se me salen las lágrimas, porque yo no lo tuve.
pero ahora que lo tengo, lo puedo hacer. Y en secreto, para que no me vean, porque los hombres no lloran, así lloramos. Pero ahí yo sano esas heridas a través de Cristo. Amén. Dios va haciendo su obra. Dice, y él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes estaban perdidos? Todos. Amén. Siguiente. ¿Qué más Dios ha hecho? Dios fue formando su iglesia y en Hechos 2:43 dice, y perseveraban unánimes. ¿Cuándo? Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos. ¿Cómo? Como estaban los frutos del Espíritu, comían con alegría. Y no había orgullo y sencillez, y abajo dice de corazón. Amén. Cuando el Espíritu Santo está ahí, haya lo que haya, lo comes con alegría y con sencillez. Amén. Dice la Biblia, mejor es, parafraseado en el proverbio, unos frijolitos en casa de paz que manjares, dice, en casa de pleito. Mejor es. Amén. Y así la iglesia comenzó a caminar, orando, comiendo juntos, perseverando en la palabra. Y mira que más en el 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es importante una iglesia porque ahí Dios es donde va a añadir a esa iglesia. Yo mi primer encuentro con una congregación, tuve un detalle doctrinal y me tuve que mover. Yo trabajo en un hospital y yo dije, yo le predico a la gente. ¿Qué voy a hacer con esas personas? Yo a la gente que donde trabajo llegan de Jaltipan, Acayucan, de varios lugares. Entonces yo dije, yo tengo que saber conocer iglesias, porque yo no quería ir a la iglesia allá. Yo ya no voy a congregar, yo voy a ser un agente de secreto libre, ¿no? Voy a hacer la obra del Señor, pero sin iglesia. Esa era mi idea. Y le predicaba a la gente, no, yo soy de Jaltipan. Pues tengo que conocer una iglesia en Jaltipan para invitarlo a la iglesia. O sea, yo sabía que la gente se tenía que congregar, pero yo no me quería congregar. Hoy sé que yo necesito una iglesia donde congregar, ser parte de esa iglesia. Tú y yo tenemos dones, porque di conmigo, iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo. Otra vez, iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo Es igual al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Amén. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo y cada persona es una parte del cuerpo, tiene una función. Yo tengo una función, mi función es mucho evangelística y yo te voy a motivar a evangelizar. Hay gente que tiene otros llamados, pues yo tengo que aprender. Tú tienes un llamado especial, tú tienes un don. Pregunta, ¿sabes qué don tienes? Puedes preguntarle al que está a tu lado, ¿cuál es tu don? Sin temor, pregunta. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál crees que sea tu don? Ni sé que hay dones. Soy don Pedro. No, un don espiritual, una gracia dada por Dios en ti para hacer la obra. ¿Cuál es? Alguien que levante su mano sin miedo, que no sepa cuál es su don. ¿Okay? Yo sí, de lo que veo, sí sé cuál es, ¿no? Porque se ve. A veces tú no lo ves, pero se ve. Amén. Hay dones en ti, a veces tú no sabes que los tienes y los usas. Dones de servicio, don de sanidad, si tú tienes un don de sanidad, úsalo. Ora por la gente, ve y pon manos sin miedo y Dios va a sanar como Él quiere. Pero Él fluye. Yo por eso al final no pongo manos, pero les digo, hermanos, oremos los unos por los otros y yo por dentro digo, ahí va a haber un don moviéndose, activando. Y haya sanidad, haya milagros, haya su obra. Amén. Hay dones de exhortación, hay muchos dones. Entonces Dios en el orden de salvación puso su palabra y puso la iglesia, cada quien usando el don que Dios le dio para ministrar a otros. Amén.
nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, por algo te añadió cada día al cuerpo de Cristo. ¿Sí? No a una iglesia local, aunque necesitamos una iglesia local. Dice, los que habían de ser salvos. ¿Sabes que hay gente que hay que enseñarles que salieron de una congregación por algún problema? Pero ellos les inculcaron que esa iglesia Dios los añadió. Y si tienen que regresar a esa iglesia. Porque dicen, Dios me añadió. Pero como ya tienen problemas en esa iglesia, ya no quieren regresar y están ahí por ignorancia. Cuando Dios te añadió al cuerpo universal de Cristo. Amén. Y necesitas congregarte en una iglesia local. Pero no precisamente de la que saliste, no sé por qué. Hay personas así. Pero yo les digo, no, es que si yo regreso, tengo que regresar donde nací. Me dijo, no, digo, tú tienes que regresar a Cristo. Y Cristo te va a ayudar a ir a un lugar donde debes de estar para que tú crezcas y aprendas, te plantes en una iglesia, crezcas y puedas dar fruto. El fruto que Dios quiere y espera de ti y de mí. Amén. Ok, seguimos. Mira, dice el Salmo 133:1. Dios puso la iglesia para que le adorásemos, ¿sí? Para que aprendamos su palabra. Pero ¿sabes cuál es otro de los propósitos? Que caminemos en unidad. Y ese es un requisito indispensable para la bendición de Dios. ¿Escuchaste? La unidad de la iglesia es un requisito indispensable para la bendición de Dios. Dice el Salmo 133:1. Dice, mirad, ¿cómo? Cuán bueno. Y mira, usa una frase que se ocupa para cuando tú comes algo delicioso. ¿Sí? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y ¿cómo? En armonía. ¿Has ido a algún lugar donde la alabanza no es armónica? En vez de ser deleitosa, yo fui a predicar en una iglesia a Coatzacoalcos y eran pistas. Y la que cantaba no iba acorde con la pista. Y atrás tenía un muchacho con un pandero. Y la alabanza no era como para pandero, ¿no? Yo salí grave, porque el pandero aquí en mi oreja, y la música y la muchacha desentonada. Sí, yo dije, Señor, dame paciencia, y ya, gracias a Dios, pude predicar. Y ya le dije al pastor, arregle esa alabanza. Porque si no hay armonía, es un caos. Amén. Si Paco está cantando una alabanza y otro está cantando otra, sería una locura. Cuando hay armonía, hay paz, hay bendición. Amén. ¿Seguimos? Es como el buen óleo, el aceite sobre la cabeza, el cual, mira esa figura, cuando están los hermanos juntos y en armonía, es Dios dando la redoma de aceite, un cuerno lleno de aceite, virtiéndolo sobre una familia, sobre una congregación, y toma esa figura. Si esa iglesia, si esa familia está junta y está en armonía, dice, es como el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, porque el sacerdote Aarón le vertían el aceite y bajaba el aceite sobre su barba y bajaba hasta el borde de sus vestiduras. ¿Sabes cuáles son las vestiduras? Figuradamente, tus hijos. Cuando la bendición está sobre ti, cae sobre tus hijos. O sea, cuando la bendición cae sobre la iglesia, cae sobre los niños físicos y espirituales. Descienden, porque ellos llegan y ¿qué? Y ven la armonía. Llegas a una iglesia y se están peleando. No, aquí no hay. Y ese es un requisito indispensable para la bendición de Dios. Que estén juntos, sí, pero que estén en armonía, que sepan cuál es su trabajo, que sepan cuál es su función, que no se estén peleando. El enemigo lo que quiere en los hogares es que el papá y la mamá se estén peleando
Y tú ves que al rato la mamá agarra por un lado, el papá por otro, ¿y quiénes sufren? Los hijos. No hay aceite, no desciende nada. Al contrario, lo contrario de bendición, maldición, miseria. ¿Sí? Seguimos. Como el rocío de Hermón, y ponen la figura de un monte lleno de escarcha, que desciende sobre los montes de Sión. Y dice, porque allí, donde están los hermanos juntos y en armonía, envía ¿a quién? Dios, bendición y vida eterna. ¿Por qué envía vida eterna? Porque se predica la palabra. Amén. Y están juntos y están en armonía. Amén. ¿Se vale estar en desacuerdo? Sí. ¿Y qué hay que hacer? Mostrar tu desacuerdo. ¿Sabes qué? Mira, yo no estoy de acuerdo en esto. ¿Qué te parece? Lo platicamos y llegamos a un acuerdo. Amén. Y el acuerdo es bíblico. Yo creo, no. ¿Qué dice la Biblia? Amén. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Sabes que nosotros no le pedimos ofrenda a los niños? Hay iglesias que le piden ofrenda a los niños. Pero ¿dónde dice en la Biblia que los niños tienen que ofrendar? Hay que enseñarles a ofrendar. Sí, eso no queda muy claro. Hay que enseñarles que lo primero es de Dios, ¿no? Pero en una junta platicamos, ¿qué hacemos, no? ¿Por qué no? Digo, porque ¿qué tal si llega un niño nuevo, una familia nueva, y llega la familia y llega el niño, mamá, dame para la ofrenda? Hasta los niños les piden. Por eso nos pusimos de acuerdo y dijimos, no, a los niños no les vamos a pedir ofrenda en sus reuniones, que ellos disfruten. ¿Quién ofrenda? Papá, la mamá. Y es voluntario, ¿no? Nadie se le exige. Y nos ponemos de acuerdo y llegamos a un acuerdo. Y tomamos las escrituras. En todo conflicto, en una congregación, debe de haber un diálogo. Hermano, si tú, te lo digo con respeto, tienes alguna inquietud, ven, lo platicamos, con un café, un desayuno. No, lo platicamos y vemos si es bíblico o no. Amén. Entonces, donde están los hermanos juntos y en armonía, no es que no haya problemas, hermanos. ¿Los problemas para qué son? Para resolverlos. Los problemas son desafíos. Las enfermedades son circunstancias que a veces pueden destruir una familia, pero a veces pueden unir a una familia. Una enfermedad puede unir a una familia. Una crisis puede ayudarlos a afianzarse, a ver si están firmes en la fe. ¿Amén? ¿Seguimos? Necesitamos unidad. Sigue, por favor. Y último propósito de la iglesia es la gran comisión. Dice, por tanto, vayan, es acción, y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se hace un discípulo? Se le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Y se le enseña que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí dice Jesús, ¿a quién? A sus discípulos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes qué yo pienso cuando voy a predicar? Tomo esa palabra y dice, yo estoy con ustedes. ¿Con quién? Con los que están haciendo discípulos. ¿Sí me explico? Dios está en todos lados, pero con los que están haciendo discípulos, Dios está presente. Y cuando yo voy a predicar el Evangelio, yo dentro de mí yo me siento seguro. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios va conmigo. ¿Amén? Porque yo lo siento. No, porque la Biblia dice. A veces no sientes nada, a veces te tiemblan las patitas, ¿no? Te da temor hablarle a la gente. Ya después que empiezas, ya fluyes, ¿no? Luego me dice mi esposa, ¿y no te da nervio? Le digo, sí, pero me la aguanto. Y ya después se va. Pero yo sé que Dios va conmigo. ¿Por qué? Porque cada vez vas tomando más confianza en lo que haces. ¿Amén? Y tú predicas y vas y sigues y Dios sigue obrando en aquellos que hacen su enseñanza. ¿Sigue? Marcos 2:5.
Ve por favor ahí a tu Biblia. Con esto vamos a ir terminando, enfatizando lo que Dios quiere hacer. Jesús estaba en Betania, predicando. Jesús estaba haciendo su trabajo, enseñando. En una casa, dicen los historiadores que era la casa de Pedro, que estaba ahí. Pero 4 personas escucharon que Jesús estaba obrando. Y esas 4 personas se acordaron de un amigo que estaba postrado en cama, que no podía ir a la reunión. Fueron a buscarlo. Amén. Tal vez él ya ni fe tenía, porque dice, al ver Jesús la fe de ellos, ¿sí? A lo mejor él ya no tenía fe, pero en el momento tomó fe. Tú puedes traer a alguien que a lo mejor no, bueno, voy a ver, y en el momento crea, porque este hombre, al momento que Jesús le dijo, párate, levántate, él creyó a Jesús y obró. Amén. Y estos 4 hombres fueron a buscar. Esa historia está escrita en la Biblia, ¿gracias a quién? A Marcos. ¿Quién? A Marcos. Marcos. A Marcos, sí, porque le escribió. Sí, gracias a Marcos está ahí, porque le escribió. Pero ¿cómo supo Marcos? Marcos dice que es discípulo de Pedro. O estaba ahí a la hora de la escena, porque estaban sus discípulos. ¿Sí? O se la contó Pedro. Una de dos, porque dice que es discípulo de Pedro. Pero si estaba ahí, él vio a 4 personas. ¿Y quién lo trajo? Esos 4 que están allá. Para que haya salvación, necesitan a 4. No, necesitan a 1. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esta historia está escrita ahí porque hubo 4 personas que dejaron su egoísmo. ¿Sí? Vamos al culto. Sí, pero ¿y si pasamos por alguien? ¿Y si invitamos a alguien? Pero es que no tiene dinero, yo no le pago el pasaje. Se despojaron, es más, ellos lo cargaron. Amén. Se despojaron de su tiempo, se despojaron de sus fuerzas, y ahí venía. Y cuando llegaron a la casa ya estaba llena, el culto ya se había cerrado. Pero eso no impidió. Amén. Y subieron por un costado y empezaron a abrir. Ellos tenían que pagar el hueco. No importa, yo lo pago. Cuesta. Amén. Y no te voy a pedir dinero, no te preocupes, porque no hacemos eso en la iglesia. Pero cuesta llevar a alguien, cuesta invitar a alguien, cuesta llevar la palabra. Gastas gasolina, gastas muchas cosas. Pero cuando tú lo haces para Dios y tu mente está en Dios, Dios ve. Y mira, así como en la iglesia hay armonía, yo una vez le dije al Señor, Señor, ¿será que tú quieras que yo lo haga? Y me dice, ay Martín, yo quiero. Y son de esas cosas que no es que Dios te hable, Martín, yo quiero. No, es un sentir. Yo quiero que tú lo hagas. Pues yo a veces le pregunto a Dios, Señor, ¿y si vamos? ¿Y si lo hacemos? Me dice, mira, yo quiero más que tú, porque yo quiero que las almas se salven. Yo quiero que la gente escuche la palabra. Yo quiero que la gente vea una iglesia unida en armonía, haciendo la obra. Y estos 4 personajes fueron, lo llevaron, lo descendieron. Y ya estando ahí, Jesús, no sé si ellos bajaron o estaban en el techo. Pero quiero que veas la escena, el hueco, el paralítico, Jesús, la gente, los incrédulos, los fariseos, los escribas, y volvió a ver Jesús a esos hombres. Y no solo vio esos hombres, vio sus corazones que Dios había orado en ellos. Y le dice, y al ver Jesús la fe de ellos, y ya luego volvió a ver al hombre y le dice, tus pecados te son perdonados. Y se quedó él. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y Jesús es Dios. ¿Lo crees? Ahora, los fariseos dicen que
se molestaron, pero dentro de sí no dijeron nada. Pensaron y dijeron, ¿quién es este hombre que dice que lo está perdonando? El único que puede perdonar es Dios. ¿Cómo se atreve este hombre? Pero dice que lo pensaron. Y dice que Jesús, al saber lo que en sus corazones había, ¿quién es el único que conoce los corazones? Dios tiene un atributo que se llama omnisciencia. Y ese atributo lo tiene Jesús. Él sabe todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Amén? Tiene los mismos atributos de Dios. Entonces Jesús le dice, ¿por qué piensan eso en sus corazones? Y dice, ¿cómo? ¿Y cómo sabe lo que pienso? Porque yo sé todo. Para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder, no para sanar solamente, para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho. No solo se paró toda la escena viendo ese paralítico poniéndose de pie. El problema no es decir, porque él habló. El problema es que suceda lo que habló. Amén. En el decir y el hacer es algo muy grande. Yo no solo tengo que decir, yo tengo que hacer. En ese momento el paralítico se puso de pie. Y todos comenzaron a ver al paralítico ahí tomando. Y no solo se puso de pie a la vista de todos, sino que todavía se agachó y tomó su lecho. Y se iba a su casa. Y la gente que veía esa escena tuvo temor, pavor, y no solo estaba su mirada viendo al paralítico, sino que su mirada se movió a ver a ese Jesús, a un hombre de 33 años. Yo tengo 43, soy más grande que Jesús. Era un muchacho viendo a ese Jesús ahí en esa escena y dijeron, wow, solo Dios puede hacer eso, este hombre es Dios. La gente le pudo ser revelada así como a Pedro. Tú no eres un profeta, tú eres el Hijo de Dios. Y si a ti se te revela ese Jesús y lo que Él puede hacer, tú puedes creer y caminar con Él confiado. Oré por un señor con cirrosis hepática. Me dice, mira, por mí no ores por sanidad. Yo estoy bien. Yo quiero ponerme a cuentas con Dios. Yo sé que esa cirrosis es porque yo tomaba y las consecuencias que vengan, pero yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Es alguien que sabía, amén, alguien que entendía por qué estaba en esa situación. Dios puede hacer milagros, pero hay cosas que van a ser parte de tu vida por la edad, por muchas cosas, y tiene uno que ser valiente para tomarlas de acuerdo a la edad, amén, y ser maduro y caminar en ello. Cuando tú entiendes y caminas con Jesús, sabes que todo lo que hace es para bien. Amén. Y yo ayer le decía a los jóvenes, si Jesús pudo hacer un milagro sobrenatural, ¿tú crees que Él no te pueda perdonar? ¿Tú crees que Él no te pueda cambiar tu corazón? ¿Tú crees que Él no te pueda deshacer las cadenas de alcohol, de drogas, de depresión? Porque ahí no solo hay jóvenes con adicciones, hay jóvenes depresivos. A un muchacho que invitamos, cuando me invitaron a orar por él, estaba amarrado. Un muchacho de 18 años, una semana amarrado en su cama porque se quería suicidar, porque su novia lo dejó y él no quería vivir. Amarrado ahí en la calle. Le prediqué el evangelio, entendió algunas cosas y se le sugirió mejor estar ahí porque, pues, imagínate estar amarrado todo el día. Porque si te sueltas, te matas. ¿Qué haces con tu hijo así, los papás angustiados? O sea, ¿qué hago? Si lo suelto, no lo quiero ver así, dice, pero si lo suelto se va a matar. ¿Qué hago? Ya le sugerimos y lo anexaron y ahí está el muchacho. Y gracias a Dios, ¿cómo estás? Ay, no, pastor, no, en el proceso. Cuando salga quiero platicar con usted. Digo, amén. Eso lo puede hacer Dios. Y si Dios en la Biblia nos pone cosas extremas, como para que tú digas, si pudo hacer eso, puede hacer Dios lo que sea. Pero algo entendemos, que Él es soberano. Amén. Que Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, a la hora que Él quiere. Y tú como siervo, ¿qué tienes que decir? Señor, va.
adelante, cuando tú quieras, como quieras, yo camino en obediencia. Amén. Entonces, Dios ya hizo su parte, Jesús ya había hecho su parte, ya estaba predicando, Jesús ya vino, ya murió, al tercer día resucitó, 40 días estuvo todavía en la tierra predicando, apareciéndose y se fue. Y cuando se iba lo vieron y se quedaron viendo y los ángeles dijeron, ¿qué hacen viendo al cielo? Así como se fue, va a regresar. Amén. Amén. Mientras ustedes vayan y hagan discípulos. Y ese es el trabajo de la iglesia, venir, aprender, que lo que aprendamos lo vivamos. Yo le digo, Señor, que lo que sé lo viva. Dame de esa gracia y Dios tiene gracia abundante. Pero pídelo. Amén. No tienes paciencia, pídela a Dios. Señor, dame paciencia, que no reaccione igual. Porque si soy inmaduro, golpeo, grito, echo a perder todo. Lo dice el proverbio, que una pequeña mosca en un frasco hermoso de un perfumista, un perfume costoso, hermoso, con una mosca adentro. Una mosquita, dice ahí, echa a perder todo. Yo tengo que crecer en el carácter de Cristo y hablar de Cristo. ¿Sí? ¿Puedes leer esa frase? Tú fuiste salvado para salvar a otros. Escúchame, si tú no salvas a otros, pierdes el propósito por el cual Dios te salvó. Amén. Si tú no le predicas a otros, pierdes tu propósito. Hay gente que está en la iglesia y ya perdió su propósito. Viene un domingo, escuchar la palabra, se va a su casa, no ha entendido su propósito. Tú fuiste salvado para salvar a otros. Y en ese salvar a otros vas creciendo. No te tienes que saber toda la Biblia, vas a ir aprendiendo. Yo les he dicho, a mis primeros discípulos yo se lo llevaba al pastor. Pastor, aquí le traigo uno. Porque yo no sabía textos, además mi memoria estaba, yo no me acordaba de los textos, yo no sabía nada. Ya después aprendí. Ya no se lo llevó al pastor, ya yo les digo. Amén. Pero entendí eso, que si yo no salvo a otros, no tiene sentido. ¿Sí? Dice Marcos 3:14, cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Hermano, no vayas a predicar si no estás con Jesús. ¿Escuchaste? Tengo que predicar, sí, pero tienes que estar con Jesús. El mandato de Dios dice que los envió, los escogió para que estuviesen con él. Tu llamado principal es estar con Jesús. Y al estar con Jesús, mira, Jesús es tan osado que te dice, mira, Él ve, ora por él. Mira, y te va dirigiendo. Y no esperes, pastor, oro por mi vecino. Ve, ¿no? El pastor anda en su rollo también. Lo que Dios te ponga a hacer. Hoy me dijo una hermana, pastor, y si ando regalando paletas con un mensaje bíblico, regala paletas. Si Dios te lo puso para hacer, hazlo, pero predícale a Cristo, no nada más reparte paletas. Háblale el mensaje. Haz algo. O sea, Dios te pone a hacer de muchas maneras, pero en ese que tú vas, Dios está formando el carácter de tu vida. Amén. Estás con Él. Dios está sanando tus heridas. Cuando tú escuchas el testimonio de personas, cómo están, tú te recuerdas también. Amén. No estamos completos en nuestra alma. Hay cosas que están en Cristo, sí estamos completos en lo espiritual, pero Dios sigue perfeccionando su obra en nosotros. Amén. Dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Cristo. Amén. Hay gente que me dice, la pastora, es que no soy digno. Digo, manito, no hay nadie digno. Amén. Si estás en pecado, arrepiéntete del camino. Y avanza y sigue adelante. Y Dios hará su obra. Amén.
¿Cuál es el propósito de la iglesia? La iglesia no es un invento de hombres. Dios envió a su Hijo envió a sus discípulos para que formaran la iglesia. Y la iglesia, ¿qué dijimos? Es la columna y baluarte de la verdad. ¿Amén? Y nosotros debemos de ser ejemplo a otros. No por quedarles bien, sino porque es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Te cuento algo. No sé si contarlo. Tenemos un vecino, y ella lo sabe, si escucha el audio sabe que es así. Que su perrita entraba, tenemos un portón, y ella vive enfrente y tenía una perrita. Mira, la perrita se salía, se metía a mi casa y se iba a hacer del baño en mi casa. Se metía a mi patio y se zurraba en mi patio. Se hacía del baño en mi patio. Y nosotros, oye, vecina, mira, ay, esa perrita, qué bárbaro, ¿verdad? Pero no hacía nada. Al otro día iba la perrita y hacía lo mismo. Yo ya estaba molesto. Yo le digo, bueno, eso se lo voy a echar. Yo ya estaba molesto. Yo dije, voy a decirle ya firme a la vecina para que entienda. Pero ¿sabes qué vino a mi corazón? Y si me molesto con la vecina, ¿cómo le voy a hablar de Cristo? O sea, mi pesar es hablarle a la gente de Dios. Y oré a Dios, lo que hago, Señor, voy y me echo un tiro, ¿qué hago? Y así vino un pensamiento, pongo una reja. Sí, es cierto. Y puse una reja en el portón. Y ya cuando llegó la perrita, pues ya no pudo pasar y se regresó. Ya. Y me llevo bien con mi vecina y el martes fue a la oración. Y eso ya tiene tiempo, lo de la perrita. Pero está la amistad todavía. ¿Por qué? ¿Porque soy buena gente? No, porque pedí sabiduría a Dios. Y porque yo quiero que esa alma conozca a Cristo. No por mí, porque yo soy malo, porque a Cristo le agrada. Y hay cosas tan sencillas que a veces uno se pelea con todos y ofende, y buscando su justicia. Era injusto que yo le fuera a reclamar. No, era justo. Porque, oye, ¿cómo va a entrar su predicar? Pero tu deseo sea, ¿cómo le vas a predicar de Cristo si ya andas de chongo? ¿No? Ve y reconcíliate. Ve y habla, ve y pide perdón, aunque no tengas la culpa. Si te quiere perdonar, si no, pues tú ya hiciste tu parte. Dice que en lo que dependa de ti, estar en paz con todos. Amén. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que nos ayude. Y algo que he aprendido es que yo dejo la palabra y Dios solo me ayuda con una alabanza. Yo antes esperaba manifestaciones del Espíritu, ahora yo predico y entiendo que Dios obra. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. ¿Y sabes qué más hizo Jesús después de predicar? Y venir y morir y dar su vida. Él les dijo, no los dejaré huérfanos. ¿Me escuchaste? Yo me voy a ir. Pero mientras yo me voy, yo les enviaré al Consolador. Él los guiará a toda verdad. Él los convencerá de pecados. Él hará su obra. En tus oraciones tú le tienes que decir, Señor, que tu Espíritu Santo me convenza. Tú sabes que estás en pecado, pero no lo quieres dejar. Dile, Señor, ayúdame a dejar ese pecado. Dame esa fuerza, dame ese poder. Si tú estás en depresión, tú dile, Señor, cambia esa depresión en mí. Lléname. Tus hijos, lo externo no lo va a llenar. ¿Me escuchaste? A veces uno espera el amor de los hijos, y no porque no nos quieran, sino cada quien anda en su mundo. Tú tienes que ir a Jesús y decirle, Señor, ven. Amén. ¿Ya entendiste cuál es tu propósito
¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué yo me congrego? Porque yo ahí escucho la palabra. Amén. La palabra tiene el poder para cambiar mi vida. La palabra son las llaves, el evangelio son las llaves que abren mi vida para que yo pueda nacer de nuevo. Tenemos que estar en unidad, es indispensable. Y yo tengo que predicar a Cristo. Pero Él dejó a su espíritu. Amén.